directivas anticipadas para una vida plena. Me gustaría, antes de tener el honor de presentar a nuestra invitada de hoy, hacer una pequeña introducción. ¿Por qué este título? ¿Por qué veníamos conversando con nuestra invitada acerca de la importancia de seleccionar este tópico, ¿no? Creemos que a medida que uno va transitando el curso de vida y a medida que uno va envejeciendo y sobrepasando lo que es la mediana edad, comienzan esa serie de interrogantes, ¿no? Interrogantes: ¿qué es lo que pasa con la salud de nuestros padres, de nuestra madre, de un miembro familiar? Básicamente, cuando nuestra autonomía se encuentra amenazada, cuando comienza la dependencia, y ahí sí se nos plantean esos inconvenientes: a dónde, a quién acudir, no solo a la familia, a la propia persona mayor, sino a los propios profesionales. Creemos también que contar con información nos genera cierta tranquilidad, y además de generarnos cierta tranquilidad, es una gran herramienta para seguir potenciando la autonomía. Dicho eso, voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Tengo el honor de presentar a Isolina Dabove. Isolina es abogada graduada en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid en 1998 y dos veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid, 2009 y 2010. Además, es investigadora principal del CONICET. Eh, Isolina tiene un CV tan frondoso. Es profesora y miembro del Consejo Asesor de Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 2007 y es directora de la Maestría en Derechos de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba por el 2018. Isolina, perdona la sonrisa, pero nadie de los que está acá escuchando conoce lo que hemos pasado para llegar a este momento. Es un honor contar con tu presencia y gracias por estar. No, muchísimas gracias a vos, querido Edgardo, y a todo el gran equipo del Ledor Vador, encabezado por Romina, y bueno, por todas las personas que se inscribieron y tuvieron la amabilidad de esperar. Efectivamente, parece que el clima, la ola polar no solo afecta a los cuerpos, también a la tecnología. Y fuera de cámara, como se diría, ¿no es cierto? En la televisión, decíamos que parece un chiste de humor negro, ¿no es cierto? Hay un imprevisto, habíamos planificado todo y este imprevisto hace bueno, que no podamos salir on time, a horario. Es un imprevisto tecnológico y bueno, es uno de los factores que hay que tener en cuenta cuando uno decide su futuro, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora sobre eso. Entonces, Edgardo, si te parece, me va a asistir, Edgardo, con el PowerPoint que había preparado para hoy, eh, a fin de ordenar un poco la charla. Entonces, vamos con el título: Decide tu futuro, directivas anticipadas para una vida plena. Decidir el futuro, como bien advertíamos recién por este episodio, implica, en primer lugar, desde el punto de vista fáctico, sociológico, poner en marcha el deseo de darle un rumbo a nuestras vidas y que este rumbo transcurra conforme a nuestra voluntad, a lo que hemos decidido, como dice el título, a lo que hemos establecido a tal fin. Pero también sabemos que el futuro no existe, es decir, sabemos desde el punto de vista de los hechos, de la realidad en la que nos movemos, que del presente y de parte del pasado. El porvenir, como decía Popper, está abierto. Es una gran incógnita. Y lo es no solo por falta de acceso a información respecto a cómo va a evolucionar la realidad, sino de la información personal, ¿no es cierto?
o social en el marco en donde nos movemos, sino también porque, además de interacciones humanas, en este porvenir inciden de una manera más significativa de lo que a veces queremos asumir, inciden, digo, lo que en una teoría del derecho, que es la teoría trialista, llamamos las distribuciones. ¿Qué son las distribuciones? Incide el azar, ¿no es cierto?, la suerte, aquello que llamamos suerte, incide también eh, la, la naturaleza. Por ejemplo, la pandemia nos sorprendió a todos, ¿no? Este es un claro ejemplo. Y también incide lo que Goldschmidt, un maestro, mi maestro, y Suro Caldani denominaban influencias humanas difusas, es decir, el accionar en masa. ¿Para dónde va la vida conforme a modas, usos, o ahora tenemos que agregar a esto la incidencia de los llamados influencers, ¿no es cierto? De los contenidos que circulan y se van imponiendo en las redes sociales. Entonces, decidir el futuro es realmente un acto de valentía en donde ponemos en marcha un deseo fundamental, que es darle un cauce a nuestro porvenir, y en relación con la vejez, en particular, esto se vincula con las posibilidades de establecer pautas claras y personas encargadas de hacer cumplir estas pautas que me garanticen o que me den cierta tranquilidad respecto a las vicisitudes, dificultades o problemas que pueda vivir en el futuro, en mi futuro envejecimiento o en mi futura vejez, a fin de no solo estar tranquila yo, es decir, brindarme una paz espiritual, ciertas certezas, sino también colaborar con los demás, con aquellas personas que están más cerca mío y seguramente les vaya a tocar asistirme o cuidarme, cuando yo ya no lo pueda hacer. Entonces, este tema es realmente muy importante. El derecho, como vamos a ver, ha trabajado mucho para dar lugar a herramientas que nos permitan ciertas certezas jurídicas y ciertas certezas en las relaciones que vamos entablando con nosotros mismos y con los demás. Y entonces hoy lo que vamos a hacer justamente es repasar algunos de estos dispositivos con los que contamos ya en el derecho argentino para poder planificar nuestro futuro de la manera más consistente posible, pero siempre abierta a lo imprevisto, al caso fortuito, diríamos, o situaciones de fuerza mayor, a las distribuciones, en definitiva, que la vida nos depare. Para hacerlo lo vamos a desarrollar desde el enfoque del derecho de la vejez, que allí en pantalla tienen ustedes una primera definición, ¿no es cierto? Es una rama jurídica transversal que se ocupa precisamente de estudiar todas las cuestiones que vamos viviendo en esta etapa de la vida, que son múltiples y que abarcan todas las ramas del derecho, las ramas tradicionales y también las nuevas. La característica de esta rama es que se refiere a las personas de 60 y más años, porque conforme a la legislación en vigor, entre otras la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, una persona inicia su vida en este último tramo del curso completo, a partir de los 60 años. No vamos a discutir ahora si ese corte es bueno o malo, apresurado o no, pero es el acuerdo cultural al que llegamos. Por otro lado, esta rama nueva, como muy bien está poniendo en pantalla Edgardo, hace referencia a nuevos escenarios sociales que se caracteriza, como ya sabemos, por un proceso de revolución demográfica que hemos llamado gerontoglobalización. Vivimos más, se registra un envejecimiento poblacional en todo el planeta, incluso en los países que podemos considerar sostienen más niveles de pobreza, de recursos económicos sobre todo, pero esto lo hacemos en el marco de una cultura muy ambivalente con la vejez, que arrastra miradas negativas sobre la vejez y que entonces
produce prácticas de discriminación por vejez, que llamamos viejistas, y que dan lugar a una fragilización de mi condición de persona, porque en definitiva, por esos prejuicios negativos, el mismo derecho, incluso, no solo las prácticas generales sociales, sino justamente esas costumbres y prejuicios inciden en la cabeza de los legisladores y jueces o de los que tienen a su cargo el desarrollo de políticas públicas y terminan siempre angostando, achicando las posibilidades de acceder a bienes y servicios con los cuales garantizar una vida en igualdad de condiciones. Todo esto genera entonces discriminación. A su vez, ya hemos sido no solo testigos, sino protagonistas de este gran movimiento de Geronto Amigos que nos vincula en nuestro país y también en el exterior, de la implantación ya de nuevas reivindicaciones de justicia, en donde la vejez es sinónimo de especificidad valiosa, ¿no? De ser sujetos únicos pertenecientes a una comunidad en igualdad de condiciones. Por eso estas palabras, ¿no? Unicidad de la vejez, comunidad por el sentido de pertenencia, pero en igualdad de condiciones. Entonces, esta nueva rama, vamos a la otra, nos otorga hoy nuevos derechos y garantías, derechos en cuanto persona, derechos en cuanto a nuestra autonomía, a la participación, a los cuidados y, por supuesto, al acceso a la justicia. Todos estos nuevos derechos, vamos a la otra, o tienen nuevas fuentes normativas, es decir, legislaciones, diríamos, en sentido amplio, como las que están marcadas aquí. La Constitución Nacional, en primer lugar, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en relación con la planificación de nuestro porvenir, un lugar fundamental lo ocupa el Código Civil y Comercial. En la otra filmina, ustedes ven allí cuál es el panorama de la fuente formal, la ley más importante en materia de vejez, como es la Convención Interamericana. Hoy esa convención tiene jerarquía constitucional. Fue incorporada en el 2017, en el 2022, el Congreso Nacional le otorgó jerarquía constitucional. ¿Y eso qué significa? Que la convención forma parte de los tratados que incluye la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, es decir, significa que hoy los derechos de las personas mayores tienen garantías constitucionales y que su violación implica un grave atentado contra esta ley fundamental que es, insisto, la Constitución Nacional. Bueno, por otro lado, deteniéndonos de manera focalizada en este tratado, la Convención Interamericana, que está, por suerte, en línea con el espíritu y el sentido de la Constitución Nacional, reformada en 1994. Este año se cumplen 40 años, digo bien, creo que son 40, ¿no? Ustedes me dirán el público si cuento o no bien, de la Constitución reformada, a la cual lamentablemente hoy se la está sometiendo a un proceso diríamos, de violencia simbólica sobre su contenido. Después podemos hablar de ello. Lo importante es que la convención nuestra, que hoy tiene jerarquía constitucional, establece algunos principios que nos van a delimitar la cancha de fútbol, ¿no es cierto? El espacio dentro del cual me voy a poder mover para planificar mi porvenir. Porque si bien la planificación de nuestro porvenir es un derecho garantizado por la Constitución, también hay que decir que es un derecho que está condicionado. No podemos planificar cualquier cosa, aunque sí podemos planificar muchísimo, tanto respecto de cuestiones autorreferentes o extrapatrimoniales como respecto de cuestiones patrimoniales, en donde también está incluida la salud, por supuesto. Vuelvo a la convención y a esto que estamos mostrando en pantalla. La convención en el artículo 3 establece algunos principios generales muy importantes
y luego en los artículos 2, 5 y 6, sobre los cuales nos vamos a manejar. En el artículo 3, claramente la Convención habla de la obligación de todos nosotros, además de los Estados parte, de garantizar la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, y al respeto de la igualdad y no discriminación. Más adelante, en el artículo 5, la Convención Interamericana es clara cuando dice que todas las personas tienen derecho a la igualdad y no discriminación, es decir, dice, queda prohibida por esta convención la discriminación por razones de edad, o sea, por razones de vejez. Los estados parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, entre otras muchas cosas. Por otro lado, el artículo 6 de este tratado, que reconoce el derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de nuestros días. Vamos ahora a pasar entonces revista a cómo se van articulando con plural estos estándares que marcábamos recién, que están en la Convención, que son parte de la Constitución Nacional, son mandatos constitucionales, con lo que dice la ley máxima en esta materia, la vedette de la planificación de nuestras vidas, como es el Código Civil y Comercial de la Nación. Este código, como ustedes saben, es nuevo, entró en vigor en agosto del año 2015. Es un código que introduce reformas muy importantes en materia en todos los campos, tanto en el campo civil, extrapatrimonial, como patrimonial, como en el ámbito comercial, ¿no es cierto? Y en relación con la planificación del porvenir, hace referencia a muchos aspectos que son importantes porque regula los dos instrumentos que por ahora tenemos más arraigados para poder decidir nuestro futuro. Uno es son las famosas directivas anticipadas y por otro el consentimiento informado. Pero el código tiene mucho más. Yo menciono estos que son los más básicos. Pero ¿por qué hace esta introducción? ¿Por qué al Código Civil y Comercial, es decir, al derecho privado, le interesa dar herramientas para que podamos planificar este porvenir? Primero porque nuestro Código Civil y Comercial está enraizado en la filosofía de respeto de la dignidad de la persona. De hecho, el artículo 51 del Código Civil dice que la persona humana es inviolable, es decir, no puede ser atacada de cualquier forma. Y a su vez, esta dignidad promueve el respeto de la autonomía de cada uno, en donde allí anida el derecho personalísimo a planificar nuestro porvenir. Entonces, ahí en la pantalla ven tres palabras: dignidad y autonomía como el principio orientador, los fines que persigue el derecho privado, o sea, el Código Civil y Comercial, y luego la expresión derechos personalísimos, que es aquí donde vamos a encontrar las principales herramientas para decidir nuestro futuro y para saber cómo hacerlo. Entonces, vamos a la otra filmina. Mientras voy a ir tomando unos matecitos para que no se me seque la garganta. Veo que también mi coequiper Edgardo lo está haciendo también. Muchas gracias. Miren, en pantalla están los términos del artículo 51 que les mencionaba. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Este artículo del Código Civil está, por supuesto, totalmente en línea, es totalmente acorde con lo que dice la Constitución Nacional actual y la Convención de Personas Mayores. Vamos a la cuestión de la autonomía, porque antes hablábamos de la dignidad y ahí está su referencia. En cuanto a la autonomía,
tanto la Convención Interamericana hace referencia en los artículos 5 y sobre todo en el 6, pero también ahora le vamos a sumar las disposiciones del artículo 7, cuando habla justamente del derecho a la independencia y a la autonomía, valga la redundancia, de las personas mayores. Y fíjense que allí estoy transcribiendo algunos incisos, o sea, algunos parágrafos de ese artículo que es muy grande, muy largo, muy rico, en donde se nos reconoce el derecho a tomar decisiones en todos los órdenes que son autorreferentes. Y ya vamos en un ratito a profundizar en este concepto. Luego también la Convención reconoce el derecho a elegir mi lugar de residencia, mi lugar donde voy a establecer mi centro de día, así como también el derecho a elegir o no alternativas asistenciales, alternativas de cuidados y también los apoyos que fuesen necesarios cubrir. El artículo 30, a su vez, es muy importante dentro de la Convención y del derecho civil porque regula todo lo vinculado a la capacidad jurídica, cuya transformación fue puesta en marcha por la Convención de Personas con Discapacidad y por suerte nuestra convención lo asume. Entonces, vamos a la otra filmina. Hasta aquí, ¿cómo podemos graficar el concepto de autonomía para el derecho, ya que este concepto o esta idea, este instrumento, el reconocimiento de nuestra autonomía como personas dignas, es el que nos va a permitir decidir nuestro futuro? Si el derecho no nos reconoce un espacio personal dentro del cual soy ama y señora. ¿Se acuerdan la novela Ama y Señor, Amo y Señor? Horrible por Machirula, pero la traigo a colación en respecto del propio espacio. Entonces, la autonomía abarca la disposición del propio cuerpo, mis libertades, la disposición de mi patrimonio, entre otras cosas. Pero todo eso se pone en marcha, no es algo estático, se pone en marcha a través de estos elementos que estamos viendo en pantalla. El poder, la capacidad jurídica y la voluntad. ¿Qué es el poder para el derecho? Es la fuerza que tenemos para llevar adelante decisiones, ejecutarlas, para pensar el mundo, ¿no es cierto? Es la energía con la que vivimos. Es algo así como el oxígeno mediante el cual no vivimos, no morimos. Entonces, el poder es fundamental para la existencia dentro del derecho, para poder asumir y sostener y ejercer los derechos y deberes. Pero esto no sería posible sin nuestra capacidad jurídica, o sea, sin que el derecho nos reconozca esta competencia que en principio no se pierde salvo causas graves, por ejemplo, deterioros de salud mental graves, que, muy bien, gracias que ahora vamos a cada uno, muy bien, sobre el poder ya hablamos, vamos a la capacidad, a la imagen de la capacidad. Entonces, la capacidad es un atributo de la personalidad, dice el derecho civil. ¿Y esto qué es? Es una característica que tenemos porque somos personas y y no somos cosas, porque somos personas a partir de los 18 años de edad y hasta que nos morimos, nuestro derecho nos considera plenamente capaces, es decir, hábiles y competentes para acceder y además ejercer los derechos por nosotros mismos. Decíamos antes que la planificación de mi futuro tiene una fuente. ¿Cuál es? Es el derecho a decidir este porvenir. Y entonces, la capacidad jurídica requiere de la voluntad, que es el otro herramienta que está poniendo en pantalla Edgardo, para que en esta articulación, es decir, teniendo poder, fuerza, siendo capaz plenamente y a su vez deseando hacer ciertas prácticas o deseando planificar mi porvenir, verdaderamente, teniendo plena conciencia de esto que quiero hacer.
el entendimiento. Y además, siendo libres, este es un elemento fundamental, entonces interviene mi voluntad. Cuando decido mi futuro, pongo en juego mis deseos, mi conocimiento sobre mí mismo y sobre mis redes, sobre quién soy, pero además requiere que lo haga en un contexto de libertad. Esto es un dato muy importante porque en general uno de los elementos de la voluntad que se suele viciar, que se suele opacar cuando quiero decidir, por ejemplo, mi porvenir, es el de la libertad. Suele suceder que a veces los herederos o la culpa, ¿no? Inciden en las opciones que yo hubiese elegido, entonces no elijo verdaderamente de manera libre, sino que lo hago presionado por lo que sea. Bueno, aquí el derecho presume que si soy autónomo con libertad real. El otro elemento son, decíamos, de aquella vieja filmina, dignidad, autonomía, compuesta por el juego del poder, la capacidad jurídica y la voluntad. El otro elemento son los derechos personalísimos que la Convención reconoce en este artículo 6, que ya habíamos antes señalado, y dice, los estados garantizarán o adoptarán las medidas para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de cerca sobre qué ámbitos el derecho constitucional, la convención y el derecho civil, el derecho privado con el Código Civil y Comercial, nos habilitan a planificar mi futuro. Y aquí vemos entonces algunos pilares. El primero es que en la decisión de mi porvenir está en juego mi dignidad, ¿no es cierto? Y que a su vez esta planificación tiene que ver con mi identidad, o sea, con el hecho de que soy una persona que tiene ciertas características, que soy única, y que tengo una historia de vida que me lleva a tomar ciertas decisiones. También este derecho a planificar el porvenir está vinculado con el respeto de mi intimidad, de este pasado y presente que me constituye y que voy a poner de alguna manera en juego en esta planificación al porvenir. Y luego temas más concretos, como son la vida, la salud y la calidad de vida. Vamos a pasar revista ahora a cada uno de estos ejes para ver un poco qué abarcan y qué tienen que ver. Entonces pasamos al concepto de dignidad, que tienen que ver con, vamos a ese, y en la otra filmina, Edgardo, qué es lo que abarcaría, cómo se expresa este valor, que es la dignidad, en relación con mi derecho a decidir. Entonces, vamos a la otra filmina, Edgardo. Pasamos perfecto, ese cuadrito. ¿Qué abarca el concepto de dignidad según el derecho de la vejez? Y la Constitución, la Convención y el Código Civil y Comercial. En primer lugar, mi reconocimiento como persona. Y desde ese lugar decido mi porvenir. Luego, el derecho a igualdad y no discriminación, que lo hemos mencionado. Y el último aspecto, que es el de la zona de reserva. Esta es una expresión que tomamos de la Constitución Nacional, del artículo 19, que dice que todo aquello que no afecte la moral y las buenas costumbres está, es parte de mi conciencia, está exenta, dice la Constitución, está exenta de cualquier castigo o cualquier incidencia de las autoridades de la nación, ¿no? En sentido genérico. Entonces, ¿qué es la zona de reserva? Es ese espacio de libertad real sobre el cual nadie puede poner una mano encima. Entonces, ahora vamos a ver en las próximas filminas cuál es exactamente ese espacio, porque ese es el que me permite decidir al porvenir. Entonces,
Uno es el de la palabra identidad, como ya habíamos marcado, y vamos a ver ahora qué contiene esto de la identidad. Vamos más adelante, al próximo. Entonces, aquí, cuando hablamos de derecho a decidir mi futuro, estoy, estoy ejerciendo el derecho a ser quien soy, ¿m? A vivir ese futuro conforme a lo que es mi personalidad, es mi identidad. Y el derecho civil, en particular, reconoce esta dimensión del derecho a decidir mi futuro cada vez que respeta el derecho al honor y a mi buen nombre, el derecho a la sexualidad y a mi diversidad de género, el derecho a mi imagen, mi digamos, la imagen que doy a los demás y mis libertades. Entonces, cuando decido mi futuro, en lo profundo, yo estoy trabajando con todos estos derechos que tienen basamento normativo y además jurisprudencial. Hay mucha referencia en los jueces, en las sentencias sobre estos derechos. Vamos al otro aspecto que incluye ese futuro, ¿no? El derecho a decidir. Vamos a la otra filmina, que es la intimidad. Muy bien. La intimidad que ya presentamos y pasamos a la otra. A la otra. Esta intimidad está vinculada con este principio de la zona de reserva, los actos que no ofendan a la moral y las buenas costumbres están exentas de la autoridad de los magistrados. Nadie puede meterse con eso. Pero también tiene que ver con la integridad física y psíquica. Cuando decido mi futuro, lo hago muchas veces porque tengo temor a que esta integridad física y psíquica esté deteriorada e impida que yo decida por mí misma. Entonces, también en la decisión al porvenir, lo que tratamos de hacer es preservar este derecho, ¿no? Aún en contextos de deterioros cognitivos, vamos a suponer, de un Alzheimer avanzado, al menos cuando decido mi futuro, yo imagino ese futuro y decido cuáles serían las alternativas más potables, más coherentes con mi integridad, con lo que quiero para mí y para mi vida en general. Vamos a la otra film. Ahora nos vamos a acercar a aspectos vinculados a la decisión, a la planificación de mi futuro más concretos, como es la vida, ¿no? Y ahora pasamos a la otra, Filmina. ¿Qué entendemos en el derecho por vida y en el derecho de la vejez en particular? Lo primero es que cuando hablamos del derecho a la vida, estamos hablando de algo muy básico como es el derecho a seguir vivos, a respirar, pero también hablamos de otros derechos más concretos o más que se derivan de él, como son el derecho a administrar, pero también disponer de mi propio cuerpo. El Código Civil y Comercial es muy claro en este sentido, de manera tal que en principio, en la planificación de mi futuro, yo también puedo establecer algunas directivas vinculadas a la disposición de mi propio cuerpo. Pero también respecto de mi salud o respecto de algunas terapias que quizás pueda necesitar en ciertos casos. Otra área muy importante en relación con la vida es el aspecto patrimonial, ¿no es cierto? Porque no vivimos del aire, vivimos de recursos, necesitamos comer, dormir, acceder a remedios. Y todo eso, ¿cómo lo hacemos? A partir del derecho a administrar y disponer mi patrimonio. Generalmente, cuando decidimos nuestro futuro, pensamos en esto, en la administración y disposición del patrimonio. ¿Cómo hago para dejar todos los papeles en orden y evitar la sucesión a mis herederos, ¿no? O más recientemente, ¿cómo hago para administrar o disponer del patrimonio de modo tal que con eso pueda cubrir la asistencia sanitaria que pueda necesitar?
Luego otro ámbito en donde puedo planificar el futuro es en el proceso de muerte. Y aquí hay dos palabras clave, fíjense, buen morir y exequias. Nuestro derecho permite, eh, por un lado, el derecho a morir con dignidad, a la muerte digna, sobre la cual en un ratito vamos a hablar un poco más, la eutanasia pasiva, es decir, el derecho nos habilita a decidir, por ejemplo, en una directiva, desconecten el respirador, llegado una situación de enfermedad de extrema gravedad, que sea totalmente irreversible, que no haya más nada que hacer. Entonces, nuestro derecho, por la Ley de Derechos de los Pacientes, y por el Código, y por la Convención, y la propia Constitución, hoy nos permiten decir, bueno, hasta acá la aparatología médica. Por favor, desconéctenme. También puedo establecer en un acto de disposición futura, de mi futuro, las exequias. ¿Cómo quiero que sea tratado mi cuerpo cuando ya esté yo muerta? ¿Quiero que me hagan un velorio? ¿Con quién? ¿Con qué servicio? ¿Quiero que me cremen, como está de moda? ¿Qué van a hacer esos familiares con las cenizas de mi cuerpo? ¿Puedo donar mi cuerpo a la Facultad de Medicina de la UBA, por ejemplo, o al Ledor para que investiguen y hagan previsto en nuestro derecho? El otro rubro, entonces, el de la salud. Pasamos a la otra filmina, Edgardo, la salud. Entonces, hasta aquí la vida. Ahora vamos a ver la salud. Pasamos a la otra, donde están las dimensiones, ¿no?, del derecho a disponer sobre la salud. Y aquí es donde aparecen palabras que hemos mencionado y que quizás ustedes tenían más en mente por el título. Una es directivas anticipadas, que no son solo médicas, consentimiento informado y también protocolos de investigación. Aquí me voy a detener un poquito para señalar que algunas definiciones en torno a estos instrumentos. Cuando hablamos en términos generales de consentimiento informado, primero, de directivas anticipadas, estamos hablando de la posibilidad de establecer, dejar por escrito, en la medida de lo posible, pautas, criterios con los cuales quiero que se me trate el día de mañana cuando yo no pueda expresarme por mí misma. Y entonces ahí te pido, Edgardo, que adelantes varias filminas porque vamos a pasar eso, porque ya dije algunas cosas donde dice herramientas. Vamos a dejar los objetivos, después los podemos trabajar mejor si quieren, pero vamos a las herramientas, porque acá está el corazón, ¿no es cierto?, de nuestra exposición. Y entonces fíjense que ahí aparecen en primer lugar directivas anticipadas por un lado y consentimiento informado por otro. Entonces, vamos a ver cuál es el alcance primero de las directivas anticipadas. Vamos a la otra filmina. Presentamos las dos herramientas que por ahora tenemos en el derecho positivo, en el Código Civil y Comercial y en la Convención, pero que estos dispositivos han sido mejorados, ampliados, tanto por los escribanos, por el derecho notarial, como incluso por la jurisprudencia o el derecho extranjero. Entonces, ¿qué son las directivas anticipadas? Nuestro Código Civil y Comercial las define como aquellas pautas o criterios que establezco de antemano en materias autorreferentes, y ahora lo voy a explicar un poquito mejor, que van a servir de pautas de acción el día de mañana, cuando yo ya no pueda
decidir o pensar por mí misma, no tenga el entendimiento claro que tengo ahora, supongamos, y no pueda ejercer esto por mí misma. Por otro lado, el Código Civil y Comercial también prevé la posibilidad de designar a un apoderado, es decir, de establecer un mandato en previsión de mi discapacidad o también llamado un poder preventivo. ¿Y por qué lo asociamos con la directiva anticipada? Porque ambos elementos son necesarios para garantizar que se va a cumplir lo que decidí para mi futuro. Entonces, en las directivas pongo por escrito, generalmente es mejor hacerlo por escrito, cuáles son las pautas. Quiero que me traten, que, por ejemplo, no sé, inviertan mi jubilación en el pago de cuidadores domiciliarios. No me lleven al geriátrico. O, si he llegado el caso que yo necesite una estancia en una residencia de larga estadía, quiero que me lleven al Ledor supongamos, y de servicio o lo que sea. Entonces, esas son las pautas. Pero tan importante como las pautas es establecer los criterios con los cuales me voy a mover. Mejor dicho, la persona que va a cumplir esos criterios. Las pautas o criterios con los que quiero que se me trate y luego la persona que va a estar a cargo. Es ahí donde, en general, cuando redactamos estas disposiciones anticipadas que de una manera más completa se llaman actos de autoprotección, los actos de autoprotección incluyen directivas, pero también un poder en previsión de mi discapacidad. Es decir, la designación de una persona de plena confianza quien se va a encargar de hacer cumplir este mandato, estas directivas, estas pautas, estas órdenes que establezco respecto de mi propia vida. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Vos, Edgardo, todo se va entendiendo bien? ¿Sí? Muy genia, muy genia. No, por favor, porque por ahí no puedo seguirlos. Bárbaro, acá veo que sí, bueno, excelente, ¿eh? Te juro que Bueno. no tenía el mate en la mano, te juro. Ah, ¿en serio? Yo vi que me parecía que tenías el mate. Bueno, yo sí, no sé si se ve. Bueno, gracias, chicos, los que están escribiendo en la pantalla. Gracias de todo corazón. Esto quiero transmitirlo de la manera más simple, pero también más profunda posible, porque, miren, el uso de estos instrumentos es lo que realmente nos permite definir nuestro futuro o decidir nuestro futuro, planificar. Y esto está a la mano de todas las personas, ¿eh? De todos nosotros. No tenemos que ser universitarios ni doctorados. No, cualquier persona mayor de 18 años, hasta que antes de morir, por supuesto, tiene que ser dado en vida. Esto sirve mientras yo esté viva. Esa es otra condición que no la mencioné, pero es muy importante. Por eso no lo llamamos testamentos vitales. Los testamentos son solo a partir de mi muerte. ¿eh? Esto es un acto de autoprotección, una directiva con un poder que otorgo a alguien para que cumpla estas pautas. Entonces, ahora vamos a detenernos un poquitito más sobre el contenido. Bueno, muy bien, ya sé que tengo este derecho que está basado en mi identidad, en mi dignidad, en mi autonomía, en mi derecho a la vida, a la salud. Perfecto. Tiene apoyo constitucional, convencional y civil. Pero ¿sobre qué escribo? ¿Sobre qué escribo, Isolina? ¿Qué directivas puedo establecer? Puedo establecer todas las directivas que más o menos ahora ven en pantalla. Primero, en principio, funciona acá la regla de la libertad para el de expresión, ¿no? Para el establecimiento de esas directivas. Pero podríamos agruparlas en estas que estamos acá viendo. Por un lado, puedo establecer pautas en relación autorreferente. ¿Qué es esta palabra? Auto quiere decir sí mismo, ¿no? Referente es
que alude a mi persona. Entonces, aquí puedo establecer directivas que tengan que ver desde algo tan que parece intrascendente como el tipo de ropa que quiero que me pongan para esas ocasiones, en donde yo ya no pueda decidir por mí y tenga que ir a vivir a un geriátrico o haya cuidadores domiciliarios. Por ejemplo, como siempre ha dicho Margarita Murgiel, seguramente Isolina va a pedir que le pongan alguna flor en la camisa, o que haya alguna flor cerca, porque verdaderamente me encantan las flores y hace a mi espíritu, a mi alegría. Entonces, señora Isolina, ¿puedo poner esto en una directiva? Sí, señora. Usted o señor, usted lo puede poner perfectamente, porque es todo lo que tiene que ver con mi forma de ser, con mi identidad, con la manera en que quiero conservar mi vida, aunque yo no pueda hacerlo por sí, por mí misma, por todo esto que estamos señalando, alguna enfermedad, alguna situación de deterioro cognitivo importante. Pero no solo se trata de mi apariencia física, mi imagen, también puede referirse la directiva a cuestiones de espiritualidad, que católica o judía o que practique o musulmana, que practique alguna religión, perfectamente puede dejar por escrito, dejar sentada la pauta que diga, miren, vamos a suponer yo que vengo del catolicismo, ¿no? Voy a dar un ejemplo del catolicismo, que es lo que más conozco. Eh, pero no lo practico, les aclaro. Pero bueno, vamos a suponer que yo fuera todos los domingos a misa, como se establece las pautas de la religión católica. Todos los domingos ir a misa. Bueno, y yo quiero mantener esa costumbre. Entonces, tengo que poner por escrito, bueno, que todos los domingos o bien me lleven a misa o bien venga un cura a darme la comunión, ¿no es cierto? Que es el sacramento más importante de esa ceremonia. Entonces, desde estos ejemplos hasta cuestiones tales como eh, mascotas que pueda querer seguir conservando, objetos que hacen a mis recuerdos, música, ¿no es cierto? Todo lo que hace al sostenimiento de mi propia vida. Y hasta cuestiones políticas, si se me permite, ¿no? Si fuera el caso que se pusiesen en juego esta dimensión de mi persona. También en una directiva anticipada podemos establecer qué tipo de vínculos, ya sea familiares o socioafectivos, o sea, amistades, amigos con derecho, amantes, maridos o lo que sea, quiero seguir manteniendo y cuáles no, o al revés, puedo poner cuáles no. Esta disposición es muy importante, por ejemplo, en aquellos casos en donde haya violencia intrafamiliar. Y entonces suceda que alguna hija o hijo sea violento con su progenitor, su padre o madre, y entonces ese padre o madre perfectamente puede establecer en una directiva la negativa a vincularse con ese familiar que ha sido violento o es violenta con ella durante mucho tiempo o en ese momento. Sobre esto hay múltiples ejemplos en el campo notarial. Es frecuente, o sea, es posible establecer, no quiero que esta hija me visite, no le abran, no le den la llave de mi casa solo lo va a tener fulano. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque aquí no están en juego los derechos hereditarios, futuros cuando me muera, sino los derechos de vinculación, los derechos de comunicación y contacto sobre los cuales soy dueña y señora. ¿Me quiero vincular o no me quiero vincular? Por supuesto que tiene que haber una razón necesaria y suficiente para que excluya a algún hijo o hija de la comunicación, ¿no es cierto? General, si no, no sería muy razonable. Entonces aquí tenemos dos ámbitos autorreferentes o bien vinculares que son amplísimos sobre los cuales puedo establecer las directivas razonables con fundamentos que me parezcan oportunos. Y luego, por supuesto, está todo lo vinculado a
la salud o a la falta de salud. Y aquí puedo establecer directivas tanto para la asistencia sanitaria como para los cuidados de larga estadía y, por supuesto, los cuidados paliativos. ¿Eh? Entonces, sobre esto hay mucho ya recorrido. Generalmente, para definir las cuestiones de salud, solemos hablar de directivas médicas anticipadas, pero estas directivas médicas, sepamos que se refieren a las terapias, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, quiero o no someterme a tal tratamiento farmacológico, que es experimental, supongamos, o quiero tal aparatología. Lo mismo los cuidados del día. El artículo 12 de la Convención Interamericana es muy claro y enfático al decir que es la persona mayor la que tiene el derecho y el deber de autocuidado, de decidir por sí misma si quiere ir o no a ese geriátrico, si va a contratar o no ese servicio. Lo mismo en los cuidados paliativos. Y si bien es cierto que en la práctica la decisión de ir a un geriátrico, permítanme que utilice este término para hablar mal y pronto, la toman los familiares porque el deterioro quizás está muy avanzado y ya hicieron todo lo posible, y justamente la persona no planificó su futuro, no dijo en ningún lado que quería que la lleven a tal geriátrico, o bien no quería que la lleven a ningún geriátrico, que quería morir en su casa, pongamos, ¿no? Bueno, pero nadie dijo nada, entonces en los hechos, ¿qué pasa? La familia interviene y no siempre lo hace respetando la voluntad, el deseo, la identidad, la dignidad y la autonomía con la cual hubiese decidido esa persona si hubiese estado lúcida. Lo mismo en torno a los cuidados paliativos, también podemos incluirlos en, perdón, vuelvo un poquito, en estas directivas. También, por último, todas estas directivas, todos estos ámbitos abarcan tanto lo patrimonial como lo extrapatrimonial. Yo hasta ahora di ejemplos de lo extrapatrimonial, la espiritualidad, mi identidad, mi imagen, las relaciones afectivas. Pero ojo, porque también puedo decidir aquí en una directiva de qué manera la persona indicada en ese acto de autoprotección va a administrar mi patrimonio. ¿Cómo lo va a hacer? Y si, llegado el caso, le voy a dar poder de disposición de ese patrimonio. ¿Qué es la disposición? Comprar o vender algo, ¿no? Hacer una inversión que genera que yo excluya un bien que tenía y lo reemplace por otro. Entonces, en lo patrimonial, aquí es muy importante el apoderado, establecer una persona con instrucciones claras respecto a en qué consistiría la administración, es decir, el manejo de mis bienes, separado de la disposición. Una cosa es administrar un bien y otra es disponer, venderlo, por ejemplo. Y luego ver en qué lo invierto. Entonces, todo eso es de suma importancia y abarca los actos de autoprotección. Y antes de avanzar al consentimiento, quiero marcar otro elemento importante de los actos de autoprotección que contienen directivas y poderes en previsión de mi discapacidad. En general, el derecho positivo, el Código Civil y Comercial y la Convención no establecen un formato obligatorio para, digamos, plasmar estas directivas. No nos dice ni el Código, ni la Convención, ni la Constitución que sí o sí debo hacer todo esto con este formato. Sin embargo, es cierto que se promueve el desarrollo de estos instrumentos con escrituras notariales. Es decir, es mejor poner todo esto por escrito ante un escribano o escribana que certifique mi lucidez, pero mi voluntad.
que ante esa profesional, esa persona, yo estoy diciendo todo esto, lo firmo ante esa escribana o escribano, y la escribana o escribano va a hacer un acta notarial que va a estar registrada en el protocolo de actas, que es un libro muy importante porque permite hacer de mi voluntad anticipada, de mi decisión del porvenir, un instrumento público. Es decir, registro, redacto todo esto en una escritura pública que va a dar lugar al acto de autoprotección, y allí, como es una escritura pública, por ejemplo, si el día de mañana, cuando yo ya no estoy lúcida y hay una disputa, una pelea entre los hijos por ver quién decide y quién administra y quién no administra tal cosa o tal otra, y va a la justicia, los jueces van a pedir a los registros notariales de actos de autoprotección que le informe si la persona otorgó este documento, si dejó por escrito esto. Y en los registros notariales se lo van a tener que dar, porque esto es obligatorio. Y entonces allí el juez va a poder resolver de una manera más fácil. ¿Mm? Entonces, si bien no es obligatoria el formato notarial, es lo más aconsejable. Lo que dice el derecho civil es que podemos hacerlo ante dos testigos, ante una persona de nuestra confianza, lo podemos poner por escrito y llevarlo como hacen los testigos de Jehová, en nuestra billetera o en la cartera, o colgaditos en la ropa interior, por si me pasa algo. Bueno, ahí tengo una directiva anticipada, que le va a permitir a quien intervenga a operar. Miren, ahora me estoy acordando de un ejemplo muy simple, que es una directiva anticipada. Vieron que hay mucha gente que es alérgica a la penicilina, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo hacen para decirle a todo el mundo que son alérgicos a la penicilina? Y bueno, generalmente se hacen grabar esa frase en alguna medalla que tienen colgada. Algunos se lo tatúan, alérgico a la penicilina, ¿no? Y entonces de esa manera están estableciendo una directiva anticipada para quien intervenga, ojo que no me des penicilina. Esa es la directiva anticipada, ¿no es cierto? Porque si me lo das, va a ser peor. Este es un gran ejemplo de uso cotidiano. Bueno, ahora vamos al otro instrumento, el consentimiento informado, y ya para ir cerrando, ¿no? El consentimiento informado, ¿qué diferencia hay entre el consentimiento informado y la directiva o acto de autoprotección? El consentimiento informado es, primero, un instrumento jurídico mediante el cual cada uno de nosotros expresamos si aceptamos o no ciertas prácticas médicas. En general, entonces, como dice acá la filmina, el consentimiento se solicita en establecimientos de salud para la asistencia sanitaria. También en realidad son solicitados acá en Cava cuando la persona va a vivir a un geriátrico, y también deben ser solicitados en cuanto a los cuidados paliativos. ¿Y el consentimiento qué es? Significa el asentimiento, significa la manifestación de mi conformidad para hacer algo. Y esa conformidad, ese asentimiento, ¿sobre qué lo hago? Sobre lo que el profesional de la salud me está proponiendo hacer. Es decir, sobre la información clara y precisa que ese profesional está obligado a darme para que yo pueda aceptar o no, decidir si acepto o no la propuesta terapéutica de este profesional. Entonces, no es lo mismo el consentimiento informado que la directiva anticipada o los actos de autoprotección, para ser más precisa. Porque en el acto de autoprotección me estoy anticipando a muchísimas jugadas de la vida, ¿no? Estoy planificando de acá a 30 años, qué sé yo, de acá. En cambio, en un consentimiento, lo hago en función específico que tengo que vivir. Por supuesto, previo
En ese sentido es un futuro cercano. Bueno, me tengo que operar. Ah, tengo que firmar el consentimiento, pero esa operación ya tiene una fecha programada. En cambio, en los actos de autoprotección, el futuro no tiene fecha programada. ¿Mm? Entonces, todo eso es muy importante saber. El artículo 6, como dijimos, establece algunas pautas que vamos a leer muy rapidito. Dice, los Estados partes tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos. Eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y dice subrayado, ¿no? Por mí, eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado. ¿Mm? Aquí la convención está previendo la decisión anticipada respecto a una decisión que tengo que tomar ya, ¿no es cierto? Por eso habla de consentimiento, pero también podemos establecer directivas con carácter genérico. No quiero encarnizamiento terapéutico, etc. Ahora vamos a ver los límites de este derecho. ¿Puedo planificar todo? ¿Puedo poner en una directiva o en un poder preventivo lo que se me ocurra dentro de este marco, el derecho a la vida, lo autorreferente, lo patrimonial, la salud? No. Y esto es muy importante que lo sepamos de antemano. Hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Básicamente, los que aquí estamos mencionando. El más importante es el límite de las prácticas eutanásicas de eutanasia activa. Y aquí me voy a detener un minutito para aclarar la palabra eutanasia y su distinción entre pasiva y activa. La palabra eutanasia proviene del griego, de dos palabritas o prefijos griegos. Eu significa bueno o buena, y tanasia viene de tánatos, que en griego significa muerte. Entonces, en sentido literal, la palabra eutanasia significa buena muerte o morir bien. ¿Mm? Y todo esto llevó a un gran debate, a un gran debate bioético en relación con el alcance de este buen morir. Bueno, pero ¿qué significa buen morir? ¿Significa que tengo un derecho a buen morir en cualquier momento? Por ejemplo, que tengo derecho a suicidarme. ¿Mm? Bueno, en algunos países, como en algunas regiones de Suiza, también en Países Bajos, Luxemburgo o en Austria, existen institutos de asistencia al suicida. No es nuestro caso. Nosotros no tenemos amparado ese derecho. ¿Puedo pedirle a un tercero, puedo dejar por escrito que mi hermana que me quiere tanto y que somos tan unidas, llegado el caso, que viva una enfermedad terminal grave, irreversible, que me lleve a coma 4, sea ella quien me dé la pastillita para morirme en paz y no me dejen sufrir y sufrir y sufrir innecesariamente? Con la legislación de hoy, tampoco eso es posible. A eso lo llamamos eutanasia activa. Es decir, al hecho de provocar la muerte, me da acción. Actúo para que el otro muera. ¿En qué circunstancias? En la circunstancia de padecer una enfermedad terminal, irreversible, de larga data, sobre la cual no hay esperanza de recuperación o de rehabilitación. Eso en Argentina es homicidio. Es un delito penal que va a ser calificado como de homicidio. Entonces, ¿qué nos queda? No podemos establecer directivas de eutanasia activa ni de suicidio asistido. Entonces, ¿qué nos queda?
solo nos queda como posibilidad, límite, la eutanasia pasiva. Es decir, sí puedo dejar por escrito mi deseo de que me desconecten del respirador. Es decir, de que me dejen morir, que ya no le hagan más nada a mi cuerpo y que se produzca la muerte en forma natural. Ahí se discute si en ese proceso de eutanasia pasiva, que me dejen morir, no me hagan más nada, se discute si también puedo decidir que me quiten la hidratación, por ejemplo, y la alimentación. ¿Mm? En principio esto no se, digamos, no se quita, pero sí se quita toda la biotecnología a la que esté sometida la persona, incluso los fármacos, para que esa persona muera lo más naturalmente posible. Otro límite, otros dos límites que tiene tanto el consentimiento como las directivas son límites fácticos de la propia vida. Yo pude haber establecido todo de manera impecable en un acto de autoprotección, pero resulta que me infarté en la calle, o me dio un síncope, o no sé, me desnuqué, me desmayé, me desnuqué, y me tienen que llevar a emergencia, viene el SAME, me recoge, me lleva donde puede, pero no tengo a mano mi directiva. Y entonces, ¿qué hace ese profesional de la salud? No hace nada porque, no, y si dictó un acto de autoprotección y nosotros no lo sabemos. No, a esa situación se denomina un hecho de fuerza mayor. Hay algo que nos supera. Entonces, los médicos, las personas que intervengan, los que rescaten a esta persona que se desmayó en la calle, se desnucó, supongamos, ¿qué tienen que hacer? ¿Ayudar? Sí, estamos obligados a ayudar a esa persona que se desmayó al lado mío. De lo contrario, podríamos ser condenados penalmente por abandono de persona, más aún si soy un profesional de la salud. Entonces, en esos casos, los profesionales que intervengan hacen lo que pueden para salvar la vida, más allá del hecho concreto de saber si otorgó o no un acto de autoprotección. Lo único que pueden tener a mano es tal vez esa medallita que dice alérgico a la penicilina, y algunos también se graban el tipo de sangre, ¿no? A positivo. Otra situación es que sea imposible obtener para la intervención inmediata el consentimiento informado de la propia persona o del familiar. Entonces, bueno, no tiene familiares, no hay nadie, y entonces allí los que intervienen tienen que actuar de la manera más respetuosa posible de esa persona. Entonces, ahora vamos cerrando para poder dar lugar entonces a un diálogo. Vamos a la otra pata de la, claro, a las otras filminas. Entonces, en síntesis, ¿no? Cuando decido mi futuro, hoy, ¿qué herramientas tengo? Muy claras, dos. Los actos de autoprotección, que incluyen directivas anticipadas y poderes preventivos. Y la otra herramienta es la del consentimiento informado, que si bien se aplica mucho en los sanatorios, o sea, en los efectores de salud, también hay que replicarla, hay que utilizarla para la contratación de un servicio de cuidados de largo plazo. Ahora, con estas dos herramientas, ¿terminamos? No. Hay, por supuesto, muchas otras vías que tienen que ver con esta transformación jurídica, transformación de la sociedad, pero también con el uso de otro instrumento o otros instrumentos en plural, como son los contratos. Muchas veces las personas mayores no están preocupadas tanto por su salud y por su espiritualidad o por cómo van a transitar la vejez en contextos de enfermedad, como están preocupados por la herencia futura, ¿no es cierto? Por cómo garantizar que esos hijos no se peleen, etcétera, etcétera. Para eso, el derecho también establece
mecanismos de planificación de mi porvenir. Y esas herramientas son, en general, están vinculadas a contratos o a cesiones de derechos que generalmente también se hacen por escritura pública. Por ejemplo, un contrato muy habitual que lleva implícito la decisión de mi porvenir es el famoso contrato de donación de mi casa, de mi inmueble, generalmente de algún inmueble, con reserva de usufructo. Entonces, allí, a través de ese negocio jurídico, ese contrato y esa reserva del derecho a usar, a seguir viviendo en esa casa, pero que ya no me pertenece porque se la doné a mis hijos o a alguien, entonces allí yo ya estoy viviendo un presente con miras a mi porvenir después de muerto, ¿no? Entonces, aquí hay una práctica que no siempre es aconsejable, que debe ser muy bien estudiada por algún profesional, abogada o abogado, o bien algún escribano de confianza, para ver si efectivamente se dan las condiciones familiares, socioafectivas, para que pueda hacer ese negocio tan arriesgado. Le cedo mi casa, que es la única que tengo, y me quedo a vivir ahí. Ajá, eso lo puedo hacer, pero el riesgo es que luego ese dueño nuevo de la casa me venda conmigo adentro. ¿Mm? Y entonces ya la cosa se complica. Otros negocios en previsión de mi patrimonio, ¿no? Acá ya no es tanto la salud, la vida, sino lo patrimonial, son las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias. ¿Qué son las rentas? Es un contrato mediante el cual, por ejemplo, le cedo a alguien mi patrimonio, por ejemplo, mi casa, a cambio de que esta persona me dé a mí una renta mensual, un dinero con el cual me voy a manejar. ¿Mm? Tengo una casa, pero no tengo bienes con qué mantenerla. Entonces, se la cedo a alguien y a cambio obtengo una renta vitalicia, es decir, un ingreso que voy a obtener hasta que me muera. El riesgo es cuánto voy a vivir, ¿no es cierto? Si vivo muchos años, capaz que no hace negocio la otra persona. ¿Mm? Bueno, estos son negocios, otro tipo de negocios que se pueden hacer, que están siendo estudiados porque no están regulados y tiene que ver con esta jurídica que nos interpela a la familia, a la sociedad, a los profesionales y a todas las instituciones y a los medios, tiene que ver con la, la previsión de mi lugar en el mundo cuando me quede sola. ¿Mm? ¿Qué pasa si me quedo sola? Y no me gusta vivir sola. Bueno, esta es otro escenario que en muchos países y en Argentina, de hecho, está empezando a ser resuelto con los famosos cohousing o viviendas compartidas o viviendas colaborativas. Pero para acceder a una vivienda de este tipo, tengo que hacer contratos, tengo que hacer distintos tipos de negocios jurídicos, ya sea comprar o alquilar o que me lo den en comodato. Me prestan esta vivienda para vivir acá y luego a título oneroso o a título gratuito. Entonces, todas estas son figuras del derecho que no fueron pensadas para prevenir, para planificar mi futuro en la vejez, pero que se van adaptando a estas previsiones que muchas veces inquietan a las personas mayores. En cualquier caso, pasamos a la otra filmina. Esta transformación también obliga a revisar algunos artículos del Código Civil y Comercial, solo los pongo en pantalla, que fueron motivos de solicitud de reforma en el Congreso de la Nación. Durante 3 años, 3 veces seguidas, hemos presentado a través de la senadora Norma Durango 3 proyectos de ley para reformar este Código Civil y Comercial, para adaptarlo mucho más a los derechos de las personas mayores, pero lamentablemente eso no cuajó. De todas maneras, lo que sí existe funciona muy bien y tiene que ver con los actos de autoprotección, que tiene directivas y poderes preventivos,
y el consentimiento informado, junto con todos estos contratos, donación con reserva de usufructo, renta vitalicia, contratos de cohousing, que poco a poco se van abriendo cada vez más paso con enfoque de vejez. Ahora sí, Edgardo, les doy las gracias con la otra Filmina y ya podemos dejar de compartir y espero que haya un espacio para el diálogo. Eh, ¿Qué haces? Hizo, bueno, si tuviese que poner 10 puntos, pongo 1000. Creo que nos has desasnado a todos con esos signos de interrogante, cuánto desconocimiento que hay para todos, digo, para todos, para los profesionales, para todos los miembros de la comunidad, para las propias personas mayores. Así que eternamente agradecido porque muy, muy, muy claro todo. Creo que ha sido maravilloso y me pongo en la piel de cada uno que está en el espacio. Dicho eso, Bueno, voy a romper un sí, poquito el hielo, voy a romper un poquito el sí, hielo. dale. No, muchas Eh, gracias, querido Edgardo, y- que nos une una larga amistad, como diría Casablanca. pero creo que es una charla que inclusive hasta en un momento puse por el chat, aquel que quisiera hacer una pregunta lo puede hacer, pero es un momento y una charla, un tema tan importante que amerita si nos organizamos a desmutearnos y poder hacer la pregunta. Pero antes de todo, me interpela en lo gerontológico, y cuando pienso en lo gerontológico lo pienso en vos como abogada, lo pienso en el médico que me está escuchando, lo pienso, seguramente están escuchando esta charla muchos del equipo del área social, de comunicación, el área médica, de todas las instituciones, ¿no? Eh, y digo, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de estas cosas? ¿No? Porque creo que si nosotros logramos planificar ese futuro que colocamos en el título de la charla, va a disminuir la carga emocional e inclusive nos va a ayudar al armado de la logística ante una eventual crisis que nos pueda pasar. ¿Sí? Justo hablaba hoy de una manera cómo nos cuesta hablar de la muerte, ¿no? Cómo nos cuesta, y empezamos a hablar de la muerte, nos golpea la puerta. Y en ese marco de la planificación y demás, me pongo en el lugar del profesional. Quizás desconozco si hay algún mecanismo, algún acto de autoprotección que se hizo, quizás lo desconoce el profesional, ¿no? Digo, y abro el juego acá a la respuesta y al debate. Sí, gracias, Edgardo. Mira, mientras se van calentando los motores, digo dos cosas que no quiero olvidar. Una es un ejemplo y la otra es el último punto sobre cómo accedo a ese acto de autoprotección. Un ejemplo. Miren, en esta época de familias ensambladas, ¿no es cierto? O de diversidad de patrones de organización familiar, es muy común que se dé esta situación en la vejez. Un matrimonio o una pareja de muchos años, pero que es segunda o tercer nupcias, ¿no es cierto? No es la pareja con la cual se han tenido los hijos. Entonces, imaginen una pareja de personas mayores, cada una de ellas tuvo hijos con parejas anteriores y a lo largo del tiempo fueron generando una familia ensamblada. Muy bien. Pero como sabemos, las familias ensambladas no siempre transitan por sentimientos uniformes o fluidos, ¿no? Puede haber rivalidades, puede haber suspicacias de una parte y de la otra. Entre esos hijos, que no son hermanos, digo de sangre, sí hermanos afines. Entonces, en esos contextos suele ser muy habitual, lamentablemente, que esos padres no hayan previsto nada, no hayan establecido ningún acto de autoprotección y por lo tanto empiezan a tener problemas de salud, la pareja empieza a tomar las decisiones que corresponden, porque es en primer lugar el cónyuge, la pareja quien cuida, asiste a ese otro y va tomando decisiones en materia de salud porque son los que más se conocen, los que tienen intimidad, viven juntos, y entonces frente a esa decisión de uno de los dos de la pareja aparecen los hijos
oponiéndose, obstaculizando, queriendo auditar, pretendiendo establecer reglas que no son las de esa pareja, ¿no? Y entonces ahí vienen unos conflictos tremendos, muchos de los cuales terminan en denuncias por violencia familiar de uno de los hijos hacia el cónyuge o pareja, y en una escalada de pelea que es afectiva, no es tanto jurídica, ya que jurídicamente es claro que los cónyuges son los que tienen derechos entre sí al, al cuidado mutuo. Los hijos son de palo, tienen que intervenir a posteriori, o bien como algo así como auditores, pero no pueden decidir los hijos por el padre, aunque sea su padre que amen o madre biológico, ¿no es cierto? No están por encima de la pareja. Entonces, más de una vez me llegan consultas de colegas o de personas sobre esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Miren, hay herramientas para solucionar esto, pero el problema es previo. Lo que les aconsejo a todas las parejas, incluso yo misma, lo he hablado con mi actual esposo, tenemos que hacer un acto de autoprotección, en donde pongamos bien clarito quiénes somos los que nos vamos a ocupar de nosotros mismos y luego designar las pautas y designar a quién, de los hijos o de los allegados, porque acá no tenemos que ir a una relación de parentesco. Acá lo que importa es la buena fe. No se trata de la herencia, sino de la ejecución de mis pautas, que no tiene nada que ver con la herencia. ¿Mm? Entonces, todo esto, si nosotros pudiéramos preverlo, ¿saben la salud mental que le daríamos a esa familia ensamblada? Ya les digo, yo lo estoy trabajando, estamos viendo con mi esposo para hacerlo, porque también tengo una familia ensamblada, y que no es fácil, por más que son todos divinos, todos nos queremos, pero llegado el caso uno no sabe por dónde el otro en su angustia o en su deseo bueno de ayudar, si va a aportar o no. Y el otro punto que decía Edgardo es muy importante, porque bueno, pero ¿cómo sé yo si la persona estableció? Bueno, ese es un gran tema que los escribanos están debatiendo, eh, porque, primero, los actos de autoprotección son decisiones íntimas, entonces no pueden acceder a ese instrumento cualquier persona. No es un registro como el registro del automotor, ¿vieron? O el registro de la propiedad que yo pongo los datos, pago para pedir informe, a ver si el auto está inscrito y a nombre de quién y salta. No, acá a lo único a lo que vamos a acceder es si pido un informe al registro, es si solo si la persona otorgó o no un acto de autoprotección, pero no al contenido. Entonces, una forma de acceder es si libro un oficio, esto lo tengo que hacer con algún abogado, pido información al registro de acto de autoprotección que existe en Cava y en muchas provincias para saber si la persona otorgó o no. O si es que la persona no me lo puede decir, o el familiar no me lo puede decir, el cónyuge o el familiar que sea que esté cerca. Por otro, puede ocurrir que los propios jueces lo soliciten dentro de un marco judicial. Pero lo que no va a suceder es que lo encuentre a la vuelta de la esquina. La otra cosa que sí puede suceder es que yo misma, que otorgué el acto de autoprotección, no solo se lo doy a mi familia, por supuesto a mi pareja o esposo, sino que se lo doy a mis seres, a mis redes, para que sepan, mira, si pasa algo, acordate que tengo esto, ¿eh? Bueno, eso también podemos hacerlo. ¿Mm? Y también otra cosa que no dije es que podemos cambiar su contenido en cualquier momento. Por más que lo haya hecho por escritura, yo puedo ir todas las veces que se me ocurra al escribano y pedirle, mira, vos sabés que me arrepentí, cambia mejor esta cláusula, pon esta otra, en cualquier momento, porque eso es un acto que se dice unilateral de voluntad. Es mi voluntad la que se está manifestando, no la de un tercero. Yo la cambio cuando quiero. Eso hace a mi autonomía. No sé si soy clara y perdón si fui un poco larguera. No, no, clarísimo hizo. A ver si hay alguna pregunta. Organizadamente la podemos hacer. Pueden levantar la mano o desmutearse. Ahí está, Bárbara, te tengo en el panel. Hola, buenas tardes a todos. ¡Hola, Buenas tardes, Barbie! Isa. ¿Cómo estás, Isa? Bueno, ¡Qué la verdad que lindo! estoy apasionada con este tema. A mí me interesa mucho. Les cuento a los que no me conocen que yo soy psicóloga, pero me estoy formando con Isolina desde hace mucho tiempo, así que
vamos por la interdisciplina, como siempre decimos, y el hallazgo del derecho de la vejez. Y sos Bueno, becaria CONICET, sos becaria y, CONICET, que es y un soy orgullo becaria, para el argentino. así que estoy muy contenta y agradecida. Bueno, nada, pensaba en la profundidad y la relevancia que tiene este tema y sobre todo que amerita un tratamiento muy sensible. Por eso digo la interdisciplina, ¿no? Porque justamente como decía Edgardo, el tema de la muerte para nuestra cultura en Occidente y también para nuestra psiquis produce aún mucha resistencia y no es algo de lo que se puede hablar. Y muchas veces las personas mayores, quienes trabajamos con personas mayores desde la clínica, por ejemplo, yo siempre digo que lo van elaborando y nos lo quieren transmitir incluso, pero muchas veces nosotros los resistimos en relación a eso, al deseo de morir muchas veces, o a lo que tiene que ver con sus deseos frente a lo que está por llegar, que es la finitud. Y quería aportar brevemente una cuestión que me parece interesantísima, que encontré en un libro de Humberto Eco, que se llama Nadie acabará con los libros, justamente, y es una entrevista que le hacen a él y a otro filósofo, y en el final le preguntan justamente, ¿qué harías con tu biblioteca cuando mueras? Y veo que acá a todos de fondo nos acompañan bibliotecas muy grandes, Isolina, Edgardo. Sí. Y digo, bueno, qué pregunta enorme para Humberto Eco, un gran coleccionista, un gran escritor. Justamente dice que no la fragmenten y que la puedan donar en su totalidad a una universidad. Y me pareció que era un ejemplo clave de directiva anticipada porque, digo, qué tan valioso para un gran lector o un gran intelectual como su biblioteca, algo que a lo mejor para otro no significa, que puede ser desmembrado y que a mí me aliviaría mucho dejar dicho qué quiero que hagan con mis libros. Bueno, no sé, para pensar de cuáles son a veces las cuestiones que pueden aparecer y que no tienen que ver con lo que, como decías vos, siempre nos ponemos a pensar, lo patrimonial o lo culturalmente, con otro tipo de legado, eso quiero decir. Sí, es Gracias. excelente, muy lindo ese ejemplo. Muy lindo, perdón, Edgardo. Vos No, querías decir no, algo. no, gracias. Yo en esto de que nos cuesta tanto hablar de este tema, si uno manifiesta esta inquietud, el otro te contesta, bueno, pará, me estás matando, ¿no? O me querés matar antes de tiempo. Y uno quizás, o como hijo o como padre, les cuesta profundizar en esta temática. Y después vienen los problemas también, ¿no? El no planificar, viene las miserias familiares, ¿no? En esto que reina la armonía, o pareciera que reina la armonía, hasta que suceden estos hechos y bueno, la puerta nos pega en la frente. Así es, sí, cuesta, ya les digo. Pero cada vez que pensamos o alguien nos cuenta sobre los conflictos intrafamiliares que se dan simplemente porque no pusimos las cosas en claro nosotros, yo creo que eso es un buen motivo para evitar problemas futuros, ¿no? Cuando empecé a escuchar todos estos casos y el nivel de enojo y de judicialización y de costo que tiene esta falta de previsión, ahí es cuando empecé a hablar con Alejandro, además de decírselo a los hijos ensamblados, le digo, miren, acá las directivas son esta y esta, así, 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 pero no, esa es una forma, ¿no? Conversarlo, pero lo mejor es ponerlo por escrito. Hay Perfecto. algunas preguntitas, por ejemplo, según lo que vi en los chats, Ahí está, ahí preguntaba está. a alguien si Ahí, ser si hay alguien. donante, Sí. sí, perdón, si ser donante es una directiva. Claro que sí, ese es otro ejemplo de directiva. O rechazar la transfusión sanguínea, que es lo de los testigos de Jehová. Y nadie te puede impedir. Nadie, porque vos sos el único dueño de tu propio cuerpo, es tu cuerpo, es tu patrimonio, no es el de los demás, es tu espiritualidad, tu integridad, por eso hablé de esos derechos antes, ¿no? Gracias, Iso. Quiero reiterar que esta charla está siendo grabada, va a estar en la página de la institución a partir de la semana entrante. Hay una pregunta ahí que me cuesta individualizar
digamos, a la persona porque hay un número. Si estás levantando la mano, desmuteate, porque me figura 690-842 y no te escucho. Fíjate, estás muteada. A ver. Sí. Tiene No que... sé si... Ahí Ah, está, perdón. ahora sí. Ahora Ahí. sí. Isolina, muy linda tu charla. Quiero Gracias. preguntarte algo que me quedó mucho en la duda. La eutanasia pasiva, eso me pone en duda. ¿En qué momento yo puedo decidir por mi propia vida? Es al final, en realidad, que me desenchufen, pero no voy a estar con las condiciones como para poder pedirlo. Está muy entendida. Yo Ah, tengo que claro. hacerlo ahora, no cuando estoy mal. Ah, claro, 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 Tengo, ¿por claro. qué? Bueno, Porque la decisión anticipada sí, sí, implica, exige que mi cabeza funcione bien, que lo claro, decida libremente. Entonces, esa es la dificultad que dice Edgardo. ¿Por qué no planificamos nuestro futuro, inclusive en estas situaciones? Y porque no nos queremos imaginar. claro. Exige un El miedo. ejercicio de la imaginación y decir, bueno, y si estoy y si llegado el caso necesito un respirador, ¿lo acepto o no? Y entonces yo puedo establecer en la directiva, por ejemplo, que Claro, voy a estar en una situación de, digamos, en terapia intensiva, vamos a suponer, pero si mi enfermedad es irreversible, irremediable, y se va a prolongar así en el tiempo, que me desconecten el respirador. Lo pero digo eso yo con se, términos muy simples, pero claro, eso sí, los sí. escribanos lo saben hacer mejor. Pero eso se cumple realmente porque Claro, el juramento hipocrático, si el médico está al lado tuyo y sabe que vos ya no respondés y que realmente necesitas un respirador, te lo va a poner aunque vos escribiste que no, aunque vos no, sí, firmaste. mira, si hace eso, ese médico es un Sí. ignorante del derecho, Así, porque los médicos hoy también estudian derecho para saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. La bioética, que nace en 1970, impulsó este cambio de paradigma en los médicos. Los médicos no son los que tienen la última palabra la tengo yo, por eso está el consentimiento informado. Y seguramente si esa persona ingresa, vamos a suponer, en una emergencia a un hospital o sanatorio y termina en terapia intensiva y le ponen el respirador, lo van a hacer quizás en el momento, si es una emergencia, como dije antes, por caso fortuito, ¿no? ¿Qué va a hacer? Lo hice, pero claro, inmediatamente luego tienen que contactarse con la familia, con las redes afectivas y estos médicos están obligados, y así lo hacen, a preguntar, bueno, ¿esta persona estableció alguna directiva? ¿Dijo algo sobre claro, el uso o no del respirador, la eutanasia pasiva? Los médicos intensivistas están capacitados en esto, conocen las reglas de la bioética y conocen lo que dice el derecho de la salud sobre estos temas. Así que si eso ocurre y los médicos no escuchan nada, uno como familiar lo que tiene que hacer es presentar esa directiva anticipada, por eso digo que es mejor hacerla por escrito, por escritura pública, porque entonces ahí nadie duda de la validez, de que claro. es válido este documento. Mirá, que mi mamá escribió esto, y yo soy la custodia, yo tengo que hacer cumplir, así que desconectala. Y si no, voy a la justicia, porque Bueno, es muchas ese gracias. sanatorio el que está en falta. ¿Me Así es. comprenden? Muchas gracias. No, al contrario. Otro tema que se me viene a la cabeza es qué es lo que sucede, porque hay episodios de esta característica que te voy a comentar, cuando una persona mayor comienza con un deterioro cognitivo significativo y Así que, previo a esta situación le hacen firmar o escrituras o otro tipo de instrumentos jurídicos que atentan de alguna manera contra el patrimonio, ¿no? Sí, también sí, Edgardo, eso es muy común, lamentablemente, y ahí no nos queda más remedio que iniciar una acción judicial de nulidad
de esos actos. O sea, puede suceder, digamos, es frecuente que la familia, viendo, o alguna persona de confianza, ¿no es cierto? A veces no es la familia, a veces no tiene familia y es alguien de confianza, a veces incluso hasta profesionales de la salud que se aprovechan de la debilidad, la fragilidad mental de esa persona y por engaños y qué sé yo, la hacen firmar. Eso es motivo para iniciar una acción judicial muy importante, para revertir eso, ¿no? Para declarar la nulidad de todo lo hecho y entonces lograr que el inmueble o los bienes, el dinero no, porque se lo van a fumar, pero si son inmuebles o bien objetos registrables como un auto, por ejemplo, bueno, u otras cosas, pueda volver a los herederos. Allí, en esos casos, generalmente los que inician, se pueden iniciar dos acciones. La acción civil, el reclamo de nulidad de esos contratos, de esos negocios, por un lado, y por otro, se puede iniciar una denuncia penal por el juicio, por el delito de circunvención de incapaces. Así se llama la figura. Cuando alguien se aprovecha de la ligereza, a veces la ingenuidad, no solo el deterioro cognitivo, o el hecho de que vive en un país extranjero, viene del extranjero y no entiende las reglas de juego. Entonces, si vos te aprovechás de esa persona y obtenés un bien o un, digamos, beneficio económico, esa persona u otros que también estén legitimados, ¿no? Que estén interesados en revertir esa situación, pueden iniciar una denuncia penal, un juicio penal de circunvención de incapaces. Y les cuento que hay muchos fallos, tanto en sede civil como en sede penal, en donde se han corroborado estas maniobras y se ha condenado a la persona. También se podría iniciar una acción por estafa, ¿sí? ¿No es cierto? Los hechos y las pruebas que existen eh, tienen que ver con la definición de este delito en el Código Penal. Pero remedios judiciales hay. Sí o sí hay que ir a la justicia, no nos queda otra opción. Así que más vale que confiemos en la justicia y no la critiquemos tanto. Gracias, Iso. Tenemos espacio para una pregunta más, así cumplimos con los tiempos establecidos. No sé si Bueno, alguien... A ver, se puede desmutear tranquila o tranquila aquel o aquella que quiera hacer la pregunta. ¿Sí? Si no hay preguntas, Hola, buenas a tardes. ver, adelante. Sí, Eva Acosta es mi nombre. Gracias por el espacio. La sigo a la doctora Isolina por todos lados porque siempre aprendo muchísimo todas sus intervenciones. Así, esto, bueno, del documento público en cuanto a que está registrado, privado en cuanto a su contenido, la importancia de que alguien de confianza sepa de su existencia, digo, ayudar también quizás junto con mi documento, tener una especie de carnecito indicando el nombre de la persona a la que se puede recurrir en caso de que yo no esté consciente, ¿no? Me parece que por ahí eso acortaría algunos pasos. Y mi pregunta concreta es, yo preparo mis directivas anticipadas, las registro notarialmente aquí en Buenos Aires, de viaje por algún lugar del país, tengo un accidente y quedo inconsciente. Este registro rige en todo el territorio nacional. ¿Es así así? es, mira, excelente las dos intervenciones, Eva. Muchísimas gracias. Eh, Entonces, en cuanto a lo primero, me parece excelente esa propuesta. De hecho, los testigos de Jehová viven con el papelito que dice no quiero ser fundido, pero porque es una sola directiva. Es más práctico, como decís vos, llevar el nombre de la persona, contactar a, ¿no es cierto? Tiene que darse una desgracia tremenda que justo esa persona a la que contactamos también se accidenta conmigo, ¿no es cierto? Buah, pero dejemos de lado eso. Tampoco se puede prever todo.
es un deseo, ¿no? De encauzar la vida hacia un lado. Por otro lado, eh, las actas notariales son instrumentos públicos. ¿Qué significa esto? Que son documentos que tienen veracidad, ¿no? Que son documentos que son de total confianza en toda la Argentina y también en el extranjero, porque los escribanos son funcionarios públicos que dan fe de todo lo que pasa ante sus ojos, ¿no? De todo lo que sucede. Y entonces, un instrumento público, por ejemplo, es, además de una escritura, cuando yo compro una casa, cualquiera, compramos un inmueble, hay que escriturarlo. ¿Por qué? Porque la escritura es un instrumento público, es decir, es un documento cuya valor probatorio es para todo el mundo, contra todo el mundo, sea nacional o extranjero. En latín, erga omnes, es contra todos. Por eso es tan importante como tener la escritura, es que esa escritura está en el registro de propiedad. Porque entonces cualquiera pide un informe y entonces el registro le dice, sí, sí, acá está la escritura. Así se termina el proceso de registración del derecho. Lo mismo con los actos de autoprotección. Entonces, esa acta notarial vale acá en China, en en Etiopía, en cualquier lado, porque a su vez, al ser un documento público, como lo es, por ejemplo, una sentencia judicial, tiene la misma jerarquía que una sentencia judicial, que una ley publicada en el boletín oficial, que un título que otorga la universidad, el título de... Entonces, ¿lo puedo llevar al extranjero? Sí. ¿Puede que algún extranjero cuestione la validez? Y sí, puede ser. Pero es muy raro que lo pierda, porque ya hay muchos convenios de reconocimiento de instrumentos públicos entre los países. Así que fíjense que es una máxima protección. Y otro dato que quiero agregar práctico, muy importante, son los costos. Los actos de autoprotección tienen muy bajo costo, o bien no es un servicio que muchos colegios de escribanos le ofrecen gratuitamente a la persona que manifiesta no tener bienes. Así que no crean que promover los actos de autoprotección es solo para los ricos o la clase media. No, está al alcance de todas y todos y todes nosotros. Porque los colegios notariales de nuestro país, en mayor o menor medida, la Ciudad de Buenos Aires entre ellos, el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, ofrece este servicio a muy bajo costo o bien a 0 pesos cuando la persona manifiesta, declara no tener con qué pagar. Porque se trata de un derecho muy básico, personalísimo, que está vinculado a nuestra dignidad. Sobre todo si las disposiciones son extrapatrimoniales, ¿no es cierto? Diferente es si hay mucho dinero en juego y bueno, ahí la cosa cambia. Pero estamos hablando de directivas en relación a mi salud, a mi espiritualidad. Entonces, sobre eso que no tiene un costo, que no está en juego mi dinero, sino mi integridad física, moral, mi identidad, eso es bajo costo o 0 pesos. Bueno, llegamos al cierre. Quiero hacer el mismo. En primer lugar, agradeciendo a todos los participantes que nos acompañan constantemente en estas conferencias gerontológicas. Segundo, es el objetivo de esta institución es, más allá de que el Ledor Bador es conocido por ser una residencia de larga estadía, es poder trabajar en la comunidad con todos estos temas. Creo que la responsabilidad, el compromiso, es de todos. Si queremos lograr y construir una sociedad más accesible, necesitamos un camino de formación, ¿no? Y de inclusión y de integración. Entonces, ese compromiso de trabajar con la comunidad es el propósito de esta institución. Y la dejé para lo último, pero no porque sea lo menos importante, muy por el contrario,
hizo que, más allá de tener una amistad en el tiempo, ha sido una charla que nos va a retroalimentar constantemente. Vamos a tener que escucharla varias veces para que nos quede grabada. Así que agradecerte, Iso, infinitamente, porque te voy a decir algo. Mira, llevas la profesión en las venas y el derecho a la vejez en las venas. Así que agradecido absolutamente por la tarde de hoy, que fue mágica. ¿Sí? No, gracias a vos, querido Edgardo, a todas las personas que se acercaron y con las cuales fuimos dialogando, a los técnicos, al equipo de técnicos, a Romina en particular, que está a la cabeza del Ledor Vador, esta institución que es emblemática para todos nosotros. Y solo finalizo diciendo que luchar por los derechos efectivamente es mi pasión porque creo en la vida, creo en la calidad humana, más allá de que estemos viviendo en una época culturalmente oscura, porque estamos en crisis respecto de lo que es la solidaridad, las libertades, el Estado, la dignidad. eh, Nosotros, desde este lugar, no nos podemos dejar confundir, no estamos confundidos. Y ese compromiso es político, político con mayúsculas. Así que muchas gracias a ustedes y seguimos trabajando juntos y felicitaciones por este hermoso espacio bueno, que nos permite compartir y seguir aprendiendo. Una cosita más, Iso, si querés, te tiro letra así de fondo, como que Ah, no se sí, escucha nadie. El tema dale. del Congreso ahí, el tema del Congreso, es un buen Gracias, momento Edgar. para... Tenés razón, gracias, Edgardo. Sí, efectivamente. Miren, decidir el futuro es un ejercicio de autocuidado. También lo podemos definir así. Y para hablar de apoyos y cuidados, nos podemos encontrar también en un congreso mundial, literalmente mundial, sobre apoyos y cuidados que vamos a hacer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires del 27 al 30 de agosto de este año, dentro de bastante poco. Por supuesto que nos acompañan muchas instituciones, entre ellas el Ledor Vador, las personas que aquí están, Edgardo, Romina y muchos otros van a ser expositores inclusive dentro de este congreso, que nos va a permitir dialogar con más de 200 expositores de los 5 continentes, de todo el planeta. Va a estar acá en la Argentina, en la Facultad de Derecho, del 27 al 30 de agosto, referentes de 32 países. Referentes porque son expertos, porque son jueces, porque son kinesiólogos o médicos o abogados que litigan o trabajadores sociales o directores de ONGs o artistas que trabajan y conocen y trabajan los derechos de las personas con discapacidad de 18 años hasta que envejecemos y vejez. Entonces, es una experiencia única. Va a abrir el Congreso el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rosati, ya comprometido su participación. Y bueno, los invitamos entonces a que tengan más información en la página web, que es www.accionespositivas.com.ar. Búsquennos ahí. Ahí se preinscriben y les van a indicar cuáles son los costos. Ya igual le adelanto que para los argentinos, hasta el 30 de junio, por el descuento del 30% la matrícula, cuesta 70.000 pesos la inscripción y se puede hacer en cuotas. Luego del 30 de junio se va a aplicar el costo normal, que son 100.000 pesos. Lamentablemente no podemos hacerlo gratuito a esto porque no tenemos apoyo económico de nadie. Y recibir a más de 200 personas en la Facultad de Derecho implica, ¿no es cierto?, un movimiento económico que no lo podemos hacer con un patrimonio personal. ¿Mm? Así que bueno, esta es la aclaración, ojalá se sumen
no hay que ser profesionales para preinscribirse y para participar, simplemente vengan. El Congreso es bilingüe, el idioma oficial del Congreso es inglés, pero no se asusten porque va a haber en las mesas centrales servicios de interpretación y a su vez vamos a contar con un libro bilingüe, o sea, escrito por los expositores en español y en inglés, para que puedan ir siguiendo en el idioma que les resulte cómodo esa conferencia. Así que bueno, hasta ahí llegamos con las previsiones. Y Edgardo, después si querés podés compartir las redes que te voy a Dale, dale, mandar. sí, 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 sí. Dale, dale. Encantado, encantado. Vamos por Bueno, los apoyos, los cuidados y más trabajo con la comunidad, entre todos. eso. Gracias, Iso. Gracias a todos. Gracias por estar. Y Gracias a perdonen ustedes. el problema inicial. Sí, gracias por la Gracias, paciencia. Chau, Un chau. abrazo.